Muy buenos días para los asistentes de Latinoamérica y muy buenas tardes para todas aquellas personas que estáis desde España. Bienvenidos a las sextas jornadas de Magíster. La verdad es que nos hubiera encantado hacerlo de manera presencial porque este año celebramos nuestro 20 aniversario, pero como no es posible por las circunstancias que estamos viviendo, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer estas jornadas en un formato online. Así que estamos muy contentos de poderlas celebrar con todos vosotros. Hoy es la tercera y la última sesión de las jornadas. La mayoría de vosotros estuvisteis conectados en las dos sesiones anteriores. Espero que os haya gustado. Hoy hablaremos de la experiencia del usuario que busca formación, con invitados especialistas en UX para conocer las últimas tendencias. La experiencia del usuario es uno de los factores con mayor impacto en la conversión de alumnos y os contaremos nuestra visión del ciclo de usuario y cómo lo vemos muy relacionado al mercado del empleo. Tenéis un espacio habilitado en Zoom en la parte de abajo de preguntas, donde podéis ir dejando vuestras consultas que intentaremos responder al final de la sesión. Hoy tenemos como ponentes a David Boronat. Él actualmente es presidente de la empresa Multiplica y es Business Angel. Multiplica diseña y crea experiencias digitales relevantes que generan impacto y resultados en compañías líderes. David actualmente está liderando el área de futuro de la empresa, identificando servicios que los clientes demandarán en un futuro cercano. Tenemos como ponente también a Alexandra Quevedo. Ella es Head of UX en la empresa OneBox y cuenta con más de 18 años de experiencia liderando proyectos de diseño. Ha participado en proyectos de Atrapalo.com como consultora en User Zoom Experience Consulting y llevó a cabo proyectos de investigación para Desigual y La Caixa, entre otros. Y participó como mentora para Google y para UX Google Expert hasta el 2019. Y tenemos también como ponente a Julio García, que él es el director de producto de Magister. Ahora doy paso a David Boronat, que nos hablará del User Experience al Intelligent Experience y cómo ser digitalmente más relevante. Adelante, David. El contexto actual invita a mirar mucho al corto plazo, especialmente en el mundo de la educación. Me puedo imaginar que la audiencia está preocupada más que nunca por los leads, las conversiones, los cierres, ¿no? Yo un poco la invitación que os quería hacer en esta charla era poner las luces un poco más largas e intentar entender qué se viene en lo que es el mundo de la experiencia de usuario y explicaros de alguna manera cómo al menos siento que vamos a transicionar de este user experience a una experiencia no tanto centrada en el usuario, sino mucho más centrada en crear experiencias comercialmente inteligentes, ¿no? La verdad es que si hacemos un análisis de lo que ha pasado en los últimos años, 20 podríamos decir, los años que querráis, la sensación es que en el mundo digital hemos avanzado muchísimo, ¿no? Hoy en día, todos los que estéis aquí seguro que coincidís conmigo de que diseñamos grandes sites, de que realmente el tema mobile nos lo hemos tomado muy en serio, de que ya hemos entrado en procesos de mejora continua en las que hemos intentado optimizar nuestros funnels, al menos todo lo que sucede en este tramo inicial hasta la generación de lead en vuestra industria, de que temas como el analytics o el empezar a trabajar con ciclos más cortos forma parte del ADN de la gran mayoría de empresas que se está tomando en serio esto del digital, ¿sí? Pero, si me permitís, en el 2020, ya han pasado algunos añitos, seguimos tratando por igual a todos nuestros usuarios, ¿no? Y yo creo que esto nos tiene que invitar un poco a la reflexión, ¿no? Tenemos Juan, que nunca se ha inscrito a ninguno de los cursos que ofrecemos en nuestra universidad, e incluso sabe muy poco. Marta lleva tiempo siguiéndonos la pista, ha visitado nuestro site 20 veces, se lo está pensando por arriba y por debajo. Y Cristina ya ha cursado algunos de nuestros cursos, ¿no? Y si os fijáis, estos, vamos a decir, arquetipos, usuarios, que tienen perfiles muy distintos y comportamientos también distintos, se encuentran en momentos de decisión diametralmente distintos. Juan está muy lejos todavía, Marta está a punto de picar. Con Cristina podríamos ser capaces de invitarle a hacer otro tipo de capacitación mucho más especializada. Y hoy en día los sitios que hacen la gran mayoría de universidades o de escuelas de formación son los mismos sitios para todos los usuarios, ¿no? Y esto es lo que yo creo que nos tenemos que preguntar muy seriamente en el 2020, ¿no? De si tiene sentido que tratemos igual a usuarios con perfiles tan distintos.
En un mundo en el que cada vez, sobre todo el COVID, lo que está provocando es que aquel que no se hubiera puesto las pilas, se las está poniendo y por tanto va a ser mucho más competido, el costo de adquisición de cliente os va a subir a todos, porque los usuarios estamos recibiendo cada vez más impactos publicitarios y seguimos teniendo el mismo mensaje para todos nuestros usuarios, ¿no? Para hacerlo todo un poco más complicado, si cabe, en los próximos años, la verdad es que el sentir generalizado es que se vienen cosas que van a cambiar mucho el Internet como lo conocemos. Y uno de los principales cambios, y esto lo veremos a través de la charla, es que cada vez más vamos a poner en la ecuación a la hora de diseñar landings o páginas web el comportamiento del usuario. El comportamiento del usuario nos puede ayudar a prever, reaccionar, incluso personalizar nuestra comunicación, algo que vemos muy poco en la industria de la formación, sí mucho más en el mundo del e-commerce o en el mundo de los viajes. Después, este tema de la inteligencia artificial, que aunque hay algo de hype, claramente promete cambiar muchas cosas. También cómo diseñamos páginas web y cada vez más nos vamos a acostumbrar a incorporar algoritmos que nos ayuden a ver cuál es el mejor mensaje para Juan y cuál es el mejor mensaje para Cristina. Incluso los algoritmos se han propuesto, y os presentaré una herramienta que se llama Dynamic Yield, que incluso por el comportamiento del usuario empieza a entender cuál es el tipo de perfil del usuario y por tanto empieza a distinguir si el usuario es un perfil, vamos a decir, mucho más sensible al precio o es mucho más sensible, de alguna manera, a tener la certeza y la seguridad de que no va a cometer una equivocación en la decisión de compra frente a nuestra oferta. Otra tendencia muy interesante es que la nube también nos está invitando a integrarlo todo y sobre todo a que múltiples de los activos digitales que tenemos empiecen realmente a integrarse. Ese es otro, creo, de los grandes retos que tenemos. Todavía tenemos sites por un lado, campañas de email marketing, nuestro CRM y realmente lo que estamos también viendo es que empiezan a haber plataformas que están entendiendo que tienen que convertirse en el corazón de los múltiples activos digitales de las compañías. Un gran reto también es el de la automatización. No sé si estáis familiarizados con el concepto de Robotic Process Automation, pero viene muy fuerte y cada vez más las empresas van a necesitar de alguna manera automatizar procesos que nacen en el mundo digital. Y también es muy interesante lo que va a suceder en los próximos años con todo lo que tiene que ver con experiencias conversacionales, con todo lo que tiene que ver con los chatbots. Los chatbots, vamos a decir, en este primer tramo han sido algo torpes y nos hemos limitado a introducir tecnologías que nos permitían intentar tener algún tipo de diálogo muy sencillo con nuestros clientes, pero todos los avances que está habiendo, tanto en técnicas de lenguaje natural como de inteligencia artificial, invitan a un cambio muy, muy significativo, incluso al punto de que nos vamos a cuestionar si esto de diseñar sitios como lo venimos haciendo es la manera más efectiva y es mucho mejor que nuestras homes tengan un chatbot que vaya a dar respuestas a las preguntas de nuestros usuarios. Os invito a leer un libro que se llama The Age of Intent, que habla de una manera fascinante al respecto. Y por si fuera poco, de los chatbots vamos a enganchar en muy poco tiempo en asistentes virtuales que nos van a hacer el trabajo. Y esto de estar mirando múltiples sites, yo creo que va a quedar en el pasado y simplemente a nuestro asistente virtual le vamos a decir qué tipo de formación vamos a querer y él va a hacer un tramo de la búsqueda y nos va a proponer finalistas para que nosotros podamos tomar una mejor decisión, ¿no? Entonces, realmente el futuro viene fascinante en cuanto sobre todo a la convergencia de múltiples tecnologías que nos invitan realmente a exigirnos mucho más, ¿no? Y por tanto, lo que sí que yo creo que vale la pena que nos planteemos, si queréis, cuando nos quitemos el miedo del COVID, es el proponernos empezar a crear y diseñar experiencias digitales que sean mucho más inteligentes, mucho más proactivas y que no esperen al usuario, mucho más relevantes, ¿no? Donde el reto está en intentar entender el comportamiento del usuario para crear interacciones que sean como mucho más oportunas y mucho más certeras en todo el journey. Y este dibujito para mí es muy revelador sobre la importancia que tiene en que de alguna manera los que nos dedicamos al diseño de landings o el diseño de páginas web, entendemos que necesitamos entender el comportamiento del usuario. Si os fijáis,
si tenemos la capacidad de entender lo que el usuario ha hecho, podemos llegar a deducir cuál es la intención. Y si esta intención la pegamos a la experiencia, podemos realmente ser relevantes. Y si esta relevancia la llevamos a todo el journey, que este es el gran reto que yo creo, que por un lado hacemos sites cada vez más persuasivos y por otro lado, una vez tenemos un correo electrónico, tiramos campañas, pero no estamos realmente conectando ambos mundos, ¿no? No estamos intentando entender que el comportamiento del usuario o el no comportamiento del usuario puede engatillar determinados correos o determinados triggers a nuestro call center que inviten a hacer que el usuario o el potencial cliente avance su proceso de decisión, ¿no? Entonces, claramente esto de tener o de ofrecer el mismo sitio para todos nuestros usuarios y clientes, yo creo que tiene los días contados y que el gran reto que tenemos es el de pasar de esta disciplina, el user experience, donde el acento lo ponemos en el usuario, al intelligent experience, donde el acento lo ponemos a intentar entender algo del usuario que nos permita contextualizar mejor qué es lo que le vamos a contar en cada instante. Y esta relevancia lo que nos va a obligar es que tres disciplinas que hoy en día van cada una por su lado converjan con estos tres principios por delante. Es súper importante que cada vez tomemos decisiones más basadas en data, que de alguna manera el acercamiento siempre sea no desde nuestra institución, no desde nuestra escuela, sino desde el usuario, y que de alguna manera también la mirada sea mucho más pensando en todo el journey, ¿no? Y no solo en un momento puntual, ¿no? Cuando hicimos una campaña de adquisición y el usuario aterrizó en alguna de nuestras landings, ¿no? Lo que necesitamos es desde estos tres principios hablar mucho más de empatía, de intención, incorporar mucha más persuasión para que a través de estas tres disciplinas podamos crear experiencias mucho más relevantes, ¿no? Estamos hablando de todo lo que es analítica digital, que cada vez más entendemos por Customer Intelligence, Experience Design y Journey Orchestration, ¿no? Perdonad las palabrejas, pero en inglés suenan mucho mejor y al menos yo me siento mucho más cómodas utilizándolas. Cuando hablamos de Customer Experience hablamos sobre todo de coger el hábito de hacer journeys, maps que nos permitan intentar identificar dónde hay oportunidades de mejora. Para eso vamos a necesitar hacer mucho user research, para eso la analítica nos puede permitir pues, realmente identificar dónde estamos perdiendo usuarios en nuestro funnel. Y por otro lado, cada vez la analítica se va a obligar o nos va a obligar a ser mucho más exigentes y vamos a necesitar incorporar el perfil del usuario a la experiencia como comentaba. Cuando hablamos de Experience Design, aquí el gran reto que tenemos es conceptos como la contextualización, que es poner el punto de partida del usuario, el reconocimiento, el entender lo que el usuario ha navegado dentro de nuestro sitio, la perfilación, entender que de alguna manera el usuario ya nos ha dicho en qué tipo de programas estaba interesado, ¿no? Y nos lo ha dicho o bien porque ya ha rellenado un formulario o porque su comportamiento denota claramente que su interés está en ese tipo de formación. A través de estos inputs lo que necesitamos es segmentar mejor nuestros usuarios, recomendar mejor nuestros programas, personalizar nuestra comunicación y ser mucho más proactivos, ¿no? Y por último, en estos tres ejes es muy importante el que vayamos a por el usuario y de ahí la necesidad de que todo lo que tiene que ver con inbound marketing, marketing automation, que son disciplinas que yo entiendo que en la industria de la formación más se han desarrollado, realmente se conecten con los CRMs y sobre todo con los sitios. Y este creo que es como el gap que todavía necesitamos superar en los próximos meses, ¿no? De ahí que llegó claramente el momento de ser mucho más relevantes. Y para eso yo creo que hay que avanzar en dos grandes ejes, ¿no? Por un lado hay que avanzar en este eje de conseguir que toda nuestra experiencia sea lo más transversal posible, ¿sí? Y por otro lado, en un eje que tiene que ver con la inteligencia comercial, ¿no? Cuando hablamos de experiencia en todo el journey, obviamente hablamos de experiencia de uso y sobre todo experiencia de uso exquisita en mobile. En Multiplica hemos podido participar en múltiples proyectos, por ejemplo con la T-Shop, en la que entendimos muy bien el papel que jugaba el mobile y cómo podíamos incidir en la conversión total. Es muy importante este tipo de ejercicios, lo hicimos para la WOC hace algunos años, en las que de alguna manera nos preguntamos cuál es el journey de los diferentes arquetipos para entender el papel, sobre todo que juega el móvil, tanto en la parte de, vamos a decir, de consideración como en la parte de formación.
el tema de la multicanalidad bien entendida me parece un concepto muy relevante. La conversión en mobile es, vamos a decir, muy baja, porque sobre todo el móvil juega un papel más importante en un estadio previo de consideración, y lo que necesitamos hacer, que es un poco lo que planteamos con la cadena hotelera Iberostar, es ver cómo desde el móvil empujamos o bien el continuar la navegación en desktop o bien un contacto a través del call center, cuya conversión es sustancialmente mucho más importante. ¿Cómo conseguimos a nivel de experiencia inyectar algunos contenidos que lo que nos permitan es darle mucho más valor a la experiencia? Por ejemplo, con RecordGo, que ellos lo que ofrecen son alquiler de coches, de carros. Si ya había reservado con nosotros, el inyectar este tipo de ingrediente para facilitarle un checkout mucho más rápido es algo que mejora claramente la experiencia, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de experiencia, el cómo incorporar chatbots, en qué momento y cómo crear casos de uso y diálogos que faciliten que el usuario encuentre respuestas a sus necesidades en momentos muy puntuales de la experiencia, nos parece sustancialmente muy importante. Y por otro lado, este segundo gran eje, que es el de la inteligencia comercial. Aquí de lo que estamos hablando es de incorporar determinados recursos que lo que pueden hacer es que le digamos al usuario lo que, vamos a decir, puede querer escuchar en un momento dado de su experiencia con nosotros. Desde Multiplica tuvimos la oportunidad de trabajar con eMagister también hace algunos años, entrando en esta dinámica de testeo, de hacer test A/B para mejorar determinadas páginas, ya sean landings, ya sean fichas de producto. Y algo que aprendimos es la importancia de no dar por descontado muchas cosas y entender que hay determinados recursos que necesitamos testearlos, necesitamos trabajar mucho mejor llamadas a la acción, formularios y sobre todo elementos que den seguridad al usuario para avanzar en su proceso de decisión. A eso nos referimos cuando hablamos de inteligencia comercial. También pasa porque incorporemos, y cada vez la tecnología nos lo permite más, acciones de remarketing como las que hemos implementado con la gente de Meliá, por la cual cuando el usuario visita nuestro site, lo que intentamos es entender cuál es la probabilidad en tiempo real que un usuario convierta. Obviamente un usuario que está buscando un hotel para este fin de semana tiene mayores probabilidades que para un usuario que está buscando un hotel para aquí 6 meses. Si ha visitado 3 fichas, tiene más probabilidades que si solo ha visitado una. Y lo que hacemos es en tiempo real, todos estos parámetros, utilizarlos para sacarle un score al usuario y decir este es un usuario de alta probabilidad, de media o de baja, y utilizar ese recurso inyectado dentro de Google Analytics para poder hacer un remarketing mucho más efectivo con la efectividad que estáis viendo, ¿no? Por otro lado, están apareciendo múltiples soluciones que lo que nos permiten es incorporar capas de inteligencia comercial en nuestro sitio. Os hablaba de Dynamic Yield. Nosotros estamos implementando Dynamic Yield en Decathlon y algo que me parece muy interesante es en actores cuyo real estate en mobile es tan escaso. Decathlon, todos lo conoceréis, 95 deportes, diferentes niveles, desde el más amateur al más profesional. En un espacio como el móvil tan escaso, no te puedes permitir el lujo de decirle lo mismo a todos los usuarios. Jugar con escaparates como los que veis, que es de alguna manera son unos u otros en función del perfil del usuario, mejora claramente el click-through rate, como podéis ver. Y lo que te permiten este tipo de herramientas es que tú no tengas que hacer un desarrollo muy sofisticado. Este tipo de herramientas lo que te permiten es el poder en tiempo real crear un perfil del usuario. Aquí podemos ver un ejemplo en un e-commerce en el que solo por el comportamiento del usuario, no sé nada de él, puedo ya saber que es probablemente mujer, que le interesan más este tipo de productos que otros, este tipo de colores que otros, y esto lo puedo poner en la ecuación a la hora de cuando el usuario hace una determinada búsqueda, en una determinada categoría de producto, en una determinada home, con lo cual consigo mayor relevancia y obviamente mayor efectividad, ¿no? Esto lo estamos implementando o lo hemos venido implementando mucho en el sector de travel, ahora muy dañado, pero por ejemplo con Celebrity Cruises en Estados Unidos, pues jugar con los heroes, los destacados y utilizar la geolocalización del usuario o el comportamiento previo en una visita previa, pues es sumamente relevante y la efectividad es notoria, como podéis ver en estos diferentes proyectos que hemos corrido con la gente de Celebrity Cruises o con otros actores, por ejemplo, como Show Tickets, que también en Estados Unidos la geolocalización pues condiciona claramente el tipo de producto que el usuario está buscando y que obviamente mejora
la experiencia. Un poco lo que hemos intentado desde Multiplica es, a través de lo que hemos podido hacer en estos últimos años y a través de estos dos grandes ejes, tipificar 4 tipos de experiencias. Experiencias pasivas son experiencias que no incorporan inteligencia comercial alguna, son experiencias que son la misma para todos los usuarios y que hay nula integración, o bien con la plataforma de email marketing o el CRM. Experiencias orquestadas o transversales son aquellas que al menos lo que yo hago en un canal se ve repercutido en otros, o al menos puedo mandar triggers a mi equipo de call center o puedo generar mails en función del comportamiento previo del usuario. Experiencias inteligentes son aquellas que van un poco más allá, incorporan capas de inteligencia comercial, como algunas de las que hemos visto en los ejemplos previos, y las relevantes son las que combinan esa transversalidad con esa inteligencia, que es el camino que nos parece como más relevante, ¿no? Y en este sentido, en Multiplica hemos creado lo que le llamamos un Relevance Index, que básicamente lo que hacemos es, a través de toda una serie de parámetros, 63, ver exactamente vuestra presencia o experiencia digital, si está en un punto más pasivo, más orquestado, más inteligente o más relevante, ¿no? Y para los que estéis en la sesión, de los que me escribáis, a un par de ellos les vamos a hacer un audit sin coste alguno, en las que básicamente vamos a evaluar estos 63 parámetros y os vamos a decir pues, cuáles de vosotros, pues de alguna manera, dónde está vuestra experiencia digital y cómo de alguna manera, en este ejemplo, en un 47 sobre 100, y hacia dónde sentimos que podríais mejorar en los próximos 12 meses y con qué tipo de roadmap, ¿no? Y un poco para terminar, 30 segundos publicitarios y hago algún mensaje final. Multiplica somos una empresa de experiencia, como habéis podido ver. Sentimos que hay un salto muy importante que tenemos que dar todos, que tiene que ver en cómo incorporar esta experiencia, tanto a nivel de analítica como a nivel de marketing automation, dentro de lo que es la experiencia digital en todo el journey. Esto hemos tenido la suerte de poderlo hacer en múltiples países, donde hemos conseguido desarrollar una presencia muy notable, tanto en Europa, tanto en Francia, Italia como en España, como en Latinoamérica y en Estados Unidos, y con muy buenas referencias, como podéis ver, ¿no? Entonces, si os parece, como último mensaje, yo me quedaría con esta idea que me parece sumamente relevante, que es la de tenemos que exigirnos mucho más, y este exigirnos mucho más pasa, insisto, por integrar estas 3 piezas. Por un lado, el comportamiento del usuario. Por tanto, el Analytics no puede ser algo que simplemente nos permite entender de manera agregada cómo están yendo nuestros KPIs de negocios. Necesitamos pegar el comportamiento individualizado del usuario a la experiencia. Y por otro lado, no puede ser que nuestra experiencia, nuestros sites, no se hablen con nuestro marketing automation, con nuestro CRM. No puede ser, y ese es el último comentario que os lanzaría, que los usuarios cuando navegan por vuestros sitios os están diciendo cosas y no hacéis nada al respecto. No puede ser que el comportamiento del usuario, de alguien que tenemos un correo electrónico, de sabemos quién es, de alguna manera denote un interés por alguno de nuestros programas formativos, pasen 3 días, no nos contacte, no nos contrate y no hagamos absolutamente nada al respecto. Ni un correo electrónico personalizado, ni un aviso al equipo de ventas para que pueda hacer un contacto un poco más proactivo. Creo que es un lujo que hoy en día, en el que lo que es la generación de leads cada vez está mucho más competida, es un lujo que no nos podemos permitir. Así que la invitación es un poco a construir este futuro entre todos, que creo que nos va a generar muy buenos resultados. Muchas gracias a todos. Pues un mensaje muy interesante y muy claro, David. Muchísimas gracias por compartir tu visión y tu amplia experiencia, que es muy interesante. Ahora paso la palabra a Alexandra Quevedo, que nos hablará de toma mejores decisiones basadas más en evidencias y menos en conjeturas. Adelante, Alexandra. Hola, muchísimas gracias. Primero voy a compartir la pantalla. A ver. ¿Ya se ve? Perfecto. A ver, esto, bueno, muy bien. Y Marta, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión compartir lo que vamos a compartir hoy, porque he tenido la oportunidad también de trabajar en proyectos de e-learning, de educación,
también pues me dedico un poco a la docencia y es algo que considero muy relevante y que ha cogido mucha fuerza pues con estas nuevas circunstancias. Y para empezar sobre este tema, pues me gustaría continuar con lo que contó David y empezar hablando del journey un poco, de alguna manera, para ayudarnos, ¿no? A cómo nosotros actualmente tenemos o sacamos muchas conjeturas porque tenemos muchísima información, ¿no? Y esa información a veces no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Tenemos los leads, tenemos la información de marketing, pero se nos sale a veces un poco de las manos, ¿no? O contratamos personas expertas que nos ayuden, pero tampoco sabemos hacer las preguntas correctas, ¿no? Y eso necesita a veces mucho acompañamiento, un esfuerzo, y finalmente es un negocio, pero que además es un servicio que estamos ofreciendo a alguien que quiere un mejor futuro, porque imaginémonos pues que no, el estudio como tal, muy pocas personas lo quieren. O sea, tú estudias porque estás con un sueño, con una promesa, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque nos va a ayudar a ver diferente lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, empezaremos con el journey, seguiremos un poco del retorno de diseñar para las emociones. Y cuando hablamos de las emociones, hablamos de las personas, como decía David. Y luego, cómo estas conjeturas o estos datos o esta información se convierte en evidencia, y para que sea evidencia, tiene que ser sobre una persona específica, tiene que ser sobre un grupo de personas que yo conozco. Entonces entran los arquetipos y vamos a ver un poco más al detalle todo esto que venimos escuchando. Y al final, un poco compartir con todos vosotros un estudio que hizo Norman Nielsen, que es como un referente muy importante en la parte de investigación de experiencia de usuario, sobre 10 guidelines que considera muy importantes para mejorar los sitios, pero esto va a todo, va a la experiencia multicanal y seguimos. Entonces, cuando hablamos del journey, no es solo el usuario o el journey del estudiante. También, dependiendo del contexto, si es una persona que acaba de salir de la universidad, podemos estar hablando de un padre de familia que quiere colaborar económicamente para que esta persona cumpla sus metas. Entonces, ahí es donde decimos, no nos podemos permitir el lujo de olvidar qué personas están participando en el journey, ¿no? ¿Cuáles son las metas? Y de esas metas nosotros, ¿cómo somos partícipes, no? Entender cada punto de contacto y además cómo sacamos ese beneficio tanto de la experiencia que tenemos, tanto de nuestros valores, nuestra visión, como de los puntos débiles, ¿no? O sea, estar atentos, aprender a escuchar de otra manera. Estamos en un punto en donde se ha dicho, mide lo que sea medible desde 1500, Galileo Galilei ya lo decía, y haz que sea medible, pues lo que no lo sea. Creo que ya estamos en un punto de madurez que, como bien decía David, lo vuelvo a parafrasear, tenemos muchísima información, tenemos datos. Creo que con toda la parte de inteligencia de datos, creo que los datos también van más rápido que nosotros. Y entonces tenemos que estar preparados para saber qué hacer o cómo sacar beneficio de esos datos. Entonces, teniendo en cuenta el journey, si fuéramos a los tres que explicaron previamente, pues Juan se encontraría en esta parte de discovery, pero aquí, excepto de los leads que tenemos en este momento y de saber de dónde viene el usuario, deberíamos poder saber cómo obtener más información. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de Cristina, que ya ha estudiado con nosotros, darnos cuenta del potencial del uso posterior del estudio o de haber participado en un curso. O sea, ¿quién es nuestro mejor embajador? Pues la persona que ha conseguido ese empleo, que tiene esos contactos o que ha conseguido aprender una nueva herramienta para poner su nueva empresa. Empecemos a hablar de personas reales en contextos reales, porque eso tiene un coste-beneficio. Y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, a ver cómo va hacia adelante esto. Aquí. Entonces, el primer paso es, para entrar en la parte de la empatía, es entender de alguna manera que la toma de decisiones en el estudio, como cuando compramos una casa, o sea, en estos momentos importantes, no es tan pragmático como creemos, ¿no? No es, sí, que mi casa quede en esta zona, que le dé la luz del sol. Esto parece que fuera la toma de decisiones, pero no lo es.
porque nosotros realmente lo primero es que nos guste, ¿no? Cuando tenemos el lead, cuando ya alguien ha llegado a nuestra página o ha visto nuestra información en Mi Magister, esta persona lo quiere, tiene un interés por el curso, pero luego esta persona quiere ver cómo se siente, ¿no? Entonces empieza a leer los datos, si la persona que ha estudiado allí coincide, si lo que están diciendo, cómo se siente respecto a esta decisión de estudiar allí. Pero al final, cuando esta persona convierte, o sea, cuando se matricula en nuestro curso, que es la parte más reflexiva, realmente esta persona está creando su narrativa de vida. Esta persona está decidiendo cómo se quiere ver en el futuro. O sea, el nuevo empleo, la nueva empresa, el nuevo negocio que va a crear, los nuevos contactos. Porque muchas veces también es una decisión estratégica estudiar en un lugar u otro. Entonces, tener en cuenta que una decisión tan importante es por el razonamiento narrativo y de cómo me proyecto yo en la vida, me hace mejorar a mí cosas como el SEO. Porque el SEO no es que me encuentren en Google, sino lo que yo leo cuando alguien está en Google, o sea, la persona está leyendo es una promesa. Y si la promesa que estamos escribiendo está igual en todos, vemos el titular de todas las universidades o el titular de todos los cursos o el titular de cualquier centro de formación y todos los titulares son iguales, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la visión diferente para que a mí me elijan en un universo de información y de datos? Y teniendo en cuenta esto, ya nosotros empezaremos como a darle mucha más importancia a que nos ayuden a entender o a nosotros a entender nuestros arquetipos. Y si no tenemos recursos, empecemos a entender los arquetipos de Cristina, la que ya está estudiando con nosotros, y preguntemos, ¿no? De alguna manera hacemos encuestas para saber si el profesor va bien, pero vayamos más allá. ¿Qué es ir más allá? Más allá es entender el contexto de esta persona. ¿De acuerdo? Y aquí quería empezar a hablar un poco de los ejemplos y de las necesidades cuando estamos relacionando tanto la parte del dato, del negocio y del usuario, ¿no? Y vamos a hablar como de ejemplos muy extremos para poder encontrar nuestro punto común, ¿no? Universidades como Stanford, cuando entramos a la parte de admisiones, ¿qué nos encontramos? Ellos ya tienen un posicionamiento en la parte académica, tienen un nombre, ¿no? Ellos ya tienen un nicho captado que es el que quieren. ¿A dónde van ellos? Entonces, ahí empezamos a encontrar o a ver cuándo se ha hecho investigación, ¿no? Ellos finalmente, si tú entras a admisiones, lo que muestran es que puede haber personas de cualquier país sin haber escrito mucho, que vas a tener tu espacio, que vas a estar tranquilo. Entonces empiezan a vender la experiencia. ¿Por qué? Porque lo demás ya lo tienen. ¿Cómo captamos nuevos nichos? Pues a través de la experiencia. Lo mismo podría pasar con la Universidad de Harvard, ¿no? Entramos allí y nos encontramos con esta parte tan interesante de la experiencia, ¿no? Ellos en la imagen no están vendiendo ni los contactos, no están vendiendo el campus, ¿no? Que juegas con otros, porque lo demás no lo necesitan. Han investigado y empezaron a ampliar el nicho hacia la experiencia, ¿no? O sea, aquí podemos cobrar porque esto va mucho más allá del estudio como tal. Pero también, y aquí hay algo muy interesante, que es la cultura, ¿no? Entonces, si entramos ya, por ejemplo, en escuelas de negocio que están ya más localizadas en Europa, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver, ok, la experiencia en la ciudad, pero también empiezan a aparecer los contactos, el impacto de los contactos, de las personas que conocemos. Entonces, solamente entrando en ciertos puntos, e imaginamos si entramos a Twitter pasa lo mismo, ¿no? Estamos entendiendo que esta empresa sabe y conoce el valor no solo de la educación de calidad donde se posicionan, sino de los contactos. Entonces, preguntémonos nosotros en qué momento estamos, cuál es nuestro contexto como negocio y qué es lo que queremos ganar, ¿no? Por ejemplo, otra universidad aquí española, ¿qué pasa? Ellos se han dado cuenta, España tiene un momento específico y especial en este momento en donde el trabajo es importante. Y si entramos a la mayoría de páginas españolas, nos vamos a encontrar la empleabilidad, ¿no? También el que puedes poner tu negocio, el que vas a trabajar. Entonces, el enfoque no es la experiencia, el enfoque es la oportunidad, el trabajo. Y en ninguno de estos casos están hablando de la educación, ¿no? Porque realmente lo que ellos han encontrado o donde han visto la gran oportunidad
es en el futuro de las personas, en lo que va a pasar posteriormente, porque ellos son los que van a decir, yo estudié en esta institución y he logrado la meta que quería. No es como cuando alguien hace un producto como un coche, ¿no? Que se termina de hacer y ahí pierde valor. No, el valor de nuestras instituciones y el valor de la educación empieza cuando las personas salen y consiguen sus objetivos. Y si podemos convertir eso en datos, en técnicas de investigación, lo vamos a hacer maravillosamente. Entonces, ¿cuáles son esos puntos claves de la adopción, ¿no? En el impacto emocional hablamos de seguridad, confianza, lealtad, todo aquello que la persona cuando vea cualquiera de nuestros sites, sea mobile o sea entender la multicanalidad, sienta lo mismo. Si está en social media, si está en Instagram, en donde quiera, sienta seguridad y confianza. Pero cuando estas personas que han recibido esta información o que han sido captados de alguna manera llegan a navegar por nuestros sitios, sea el que sea, si no ven que tiene unidad, que es intuitivo, que es navegable, que se puede usar, empieza a perder adopción. Y lo que decía David también que me pareció muy interesante es el impacto transaccional. Permitir cerrar los flujos. Yo entiendo que muchas veces cerrar una matrícula no es posible, pero sí podemos contestar un email, decir, te respondemos en 24 horas, vamos a responder, o sea, que el flujo se cierre, que la persona sepa que empezó allí y que si lo que quiere es información, la va a obtener. Y esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos encontramos en tiempos convulsos y si no preguntamos realmente a nuestros usuarios en contexto, no vamos a tener mucho por dónde accionar. El tiempo, pues hay un término que es VUCA, que es, tenemos una volatilidad en los hechos actuales, no sabemos qué va a pasar, hoy es un virus, mañana otra cosa, hay incertidumbre respecto a cosas que ya conocíamos y es una realidad. Tenemos la complejidad de muchas variables interconectadas, ¿no? Sale la vacuna, pero de pronto llega otro virus o pasa un atentado, o sea, todo esto que nos genera como esta incertidumbre, ¿no? Y teniendo en cuenta pues que estamos en un momento de ambigüedad entre conexiones y causas, pensar más allá, pensar en cuál es nuestro valor, qué es lo que nosotros, la visión de nuestro proyecto y ver de qué manera lo encajamos con los datos y la información de usuario, nos va a ayudar mucho a no pensar en el dispositivo. No estamos mejorando la web, estamos trabajando en nuestra promesa, en nuestra imagen de marca. Y para volver al inicio, de lo que habíamos hablado de cómo buscamos impactar, ¿no? Pues hubo en 1977 el presidente de una de las grandes tecnológicas dijo que no había razón para creer que la gente quisiera tener un ordenador en casa. Y en este momento estamos teniendo esta charla todos a través de un ordenador, ¿no? ¿Por qué? Porque las conjeturas y los datos decían que no había razón, no se necesitaba. Pero ¿qué pasó? Que había otras personas entendiendo las necesidades de los estudiantes en contexto, entendiendo que había una forma de interconectar más fácil para la educación, entendiendo otras oportunidades para aquellos ordenadores. Entonces, esta frase es un poco para sacar el tema de las hipótesis que vamos teniendo todo el tiempo con los datos. Cuidado, ¿no? ¿Qué tenemos con los datos? Respecto a eso, esto me gusta mucho y es, tenemos el quién, ¿no? ¿Quién nos busca? ¿De qué país? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿No? La hora, el lugar y qué hace. Pero nos falta, y lo que tenemos que complementar, que entra a la parte del usuario, es ¿por qué o para qué? ¿Qué es la proyección? Lo que veíamos en el ejemplo de las páginas. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es? Puede haber empezado una búsqueda en mobile, luego haber ido a su casa, visto en el ordenador, y si le queda cerca puede que haya ido a visitar la universidad. Si este hilo, si en el journey no hay coincidencias, no coincide lo que decimos con lo que proyectamos, pues empiezan a perderse leads, a perderse personas, ¿no? Y teniendo en cuenta, pues con toda esta información, es importante tener en cuenta que los datos realmente son estadística y nos dan información, pero no son accionables. O sea, si partiéramos del hecho de los datos que nos dieron hace 2 días, que la mayoría de personas se deciden por el precio, pues la solución de todo sería bajemos el precio de los cursos. ¿Qué pasaría? No solo que reventaremos el mercado, sino que es posible que yo haya bajado más que mi competencia más cercana y finalmente la persona se decida por ellos. Y no sabemos por qué.
Y ahora que tenemos la información de que hay arquetipos y personas en contexto, tal vez sea por la promesa, ¿no? Prefiero pagar 100 euros más, 250, si es un curso independiente, porque la promesa que ellos me hacen o lo que yo veo en la página es más coherente con lo que yo busco para mi futuro. El estudio no es una decisión trivial. Conjeturas que sacamos cuando vemos los datos. No, pues si cambiamos este formulario, el usuario se registrará sin problemas, ¿no? Cuando el foco está solo en el formulario, ¿no? Es una hipótesis. O decimos, no, si cambiamos el menú y ponemos primero el posgrados, pues navegando los usuarios llegará más fácil, ¿no? Conjeturas, seguimos, porque los datos dicen que no entienden el menú, pero no hemos hecho test con usuario, no hemos hecho entrevistas, no hemos hecho etnográficos, no hemos ido a ver qué es lo que sucede. Lo mismo, ¿no? Pero realmente no sabemos estos datos en contexto hasta que no evaluemos con nuestros usuarios, tanto los que ya hicieron una toma de contacto y se fueron a otras instituciones, como los que están, ¿no? Y esto es bien importante. Entonces, partamos de que todo aquello que nosotros sacamos de los datos son hipótesis. Y puede que sea una hipótesis que podemos validar al 90%, pero son hipótesis. Y estas son hipótesis que nos están dando mucha información y tienen muchísimo valor y nos están ayudando a tomar decisiones. Pero el problema con las hipótesis es que pueden ser falsas, pueden ser no conscientes, pueden tener muchísima parte de sesgo, ¿no? El hecho de que damos por verdades o con nuestras heurísticas nos convencemos de cosas y decimos, no, quítame ese botón, ¿qué es ese botón? ¿Lo has testeado? ¿Lo has probado? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. A ver, es difícil hacer consciente lo inconsciente, o sea, estas hipótesis de ayer un amigo me dijo que no entendió el menú, vamos a cambiarlo, son acciones inconscientes, rápidas, ¿no? Porque queremos convertir. Entonces, y aquí empieza más lo de las técnicas, que yo lo que les invito es, hacer lecturas como Nielsen Group, que tienen bastante investigación sobre educación, McKinsey, o acompañarse o asesorarse de empresas como Metriplica, que ya tienen el conocimiento, ¿no? U otras consultoras, pero básicamente y si quieren aplicar o dentro de la universidad, contratar personas que les ayuden de alguna manera a esto, ¿no? Hacer los test con usuario, grabar las visitas, etnográficos, entender el cómo de alguna manera, forzar la forma de preguntar cuanto antes y preguntar a usuario real, no preguntar al amigo o al tío o a la mujer en la casa, no. El usuario tiene que ser real. Y el por qué o para qué, ahí está la oportunidad y el universo de oportunidades, o sea, ¿por qué esta persona estudió aquí? ¿Por qué quiere estudiar? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su meta? ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entramos tanto en esta parte? Porque es muy diferente lo que las personas decimos, lo que las personas hacemos, lo que las personas pensamos. Y ahí llegamos con lo que habíamos empezado al inicio de la conversación. Y es esta parte que finalmente decidimos mucho por nuestra narrativa, por esa parte inconsciente, por cómo nos queremos proyectar. Y ahí las personas están muy atentas a lo que escuchan. ¿Cuáles son los comentarios que hay en social media? ¿Qué han dicho los egresados? ¿Cómo hablan de nosotros? También lo que ve que ha pasado que alguien que estudió en este lugar tiene realmente conocimiento, tiene un compañero en su trabajo que realmente ha adquirido nuevo conocimiento en una técnica específica, porque en esta institución, para este curso específico, hay un muy buen maestro. Entonces, tener en cuenta que esta persona habla, hace, está buscando y además tiene miedos y dolores. O sea, normalmente si yo quiero mejorar mi posición laboral o quiero buscar nuevas oportunidades, hay algo que yo quiero mejorar o algo que yo no estoy viviendo bien de alguna manera, ¿no? Y para eso es que esto que os muestro es un mapa de empatía, el de la derecha. Y hay muchísima información en donde si yo estoy buscando más la actitud o si estoy buscando más toda la parte de comportamiento, ¿hacia qué lado puedo ir, no? ¿Hacia qué técnicas? Normalmente nos movemos en la parte más del cuantitativo, ¿no? Decimos, vamos a hacer un test A/B, vamos a cambiar pequeñas cosas, pero si la base
el cualitativo, de hacer entrevistas, de hacer focus group, de entender el contexto real del usuario, de utilizar el journey inteligentemente y de forma estratégica. Luego lo demás se quedan como en pequeñas acciones que funcionan, pero no sabemos bien por qué, ¿no? Entonces, vamos un poquito dando tumbos entre los datos, pero sin esa base tan estratégica de nuestra misión, de nuestra visión como empresa y de cómo entendemos realmente a nuestros usuarios. Entonces, para cerrar, o sea, voy a ver, sí. Vamos a hablar de esta parte que es muy interesante Nielsen ha estado haciendo como análisis de sitios universitarios, ha estado haciendo mucha investigación y me pareció muy interesante compartir con todos esta parte de los sitios web universitarios, ¿no? ¿Cuáles son los 10 guidelines que ellos nos prometen o dicen que nos pueden ayudar a hacer mejor nuestro sitio? El número 1 es identifica claramente la universidad en cada página y esto se extrapola a cualquier institución. Es lo que hablábamos de la unidad. No puede ser que el de marketing lleve solo la parte de social media y que la otra persona esté trabajando la web o que nuestro mismo back office interno hable de otra manera. Si yo siempre encuentro coherencia, da mucha tranquilidad, da mucha seguridad, ¿no? Luego, utilizar imágenes, que estamos hablando, que reflejen los valores. Y para reflejar los valores, debemos tener claros los valores de nuestro negocio, de lo que estamos ofreciendo. Y cuáles son las prioridades, ¿no? Teniendo en cuenta ese futuro. Luego dicen, haga que su página se acerque a nosotros, que la página, el apartado acerca de nosotros, cuente. Ese apartado que habla de nosotros como compañía, que fue al que entré cuando fui a buscar Harvard y Stanford y todo esto de inscripciones, cuenta, debe tener una narrativa clara, una narrativa sencilla, algo que yo me sienta inspirado por ese proyecto que alguien soñó y que alguien está creando. Hacer hincapié en los puntos fuertes y logros, porque es lo que va a marcar la diferencia con la competencia. Y en esto hay un artículo muy antiguo que decía, ¿por qué no copiar a Amazon, no? Porque básicamente todas las acciones de Amazon o cualquiera, un Spotify que lo hace también, está basado en sus propias personas, en sus propios arquetipos y sus propias necesidades. La forma es el resultado. Luego, facilitar a los usuarios la visualización de una lista de especializaciones y de programas claros. O sea, si yo tengo mis cursos, mostrémoslos claramente. A veces muchas instituciones dejan un pedacito y en contáctenos, ¿no? Y no cuentan todo, porque de pronto se me copian el pensum. Cuidado, ¿no? Porque hay otros que sí están mostrando esta información y están recibiendo mayor atención por parte de los usuarios. Proporcionar información sobre la colocación laboral, cómo hablar, cómo vamos a ayudarte a proyectar, o cómo vamos a seguir, o cómo te vamos a acompañar posterior a esto, ¿no? De alguna manera. Y no solo vinculación laboral, también si son pequeños cursos, de qué manera nosotros creamos una red para que la gente que ha aprendido esto y está haciendo robótica comparta sus conocimientos, ¿no? Pensar más allá de cuál va a ser ese futuro de esta persona. Luego, mostrar muy claramente los plazos de solicitud, las fechas, ser transparentes con eso, ¿no? Hasta esta fecha se entrega, en esta fecha respondemos, y en estos momentos de COVID, si no tenemos clara esa información, explicar el por qué, no pasa nada. O sea, normalmente era hasta marzo, pero ahora estamos abriendo el plazo hasta tal mes. O sea, ser transparente siempre es como lo que más genera retorno. Y lo de siempre, ¿no? Con lo que empezamos y con lo que cerramos. Sigamos el user journey, sigámoslo inteligentemente, consultemos qué es lo que está pasando, unamos los datos con la parte cualitativa y siguiendo cada una de nuestras audiencias, ¿no? Entendiendo que Juan, Marta y María y Cristina, en este caso, son personas diferentes en momentos diferentes. Y hay algo que lo destaco en verde que me gusta mucho y es, tengan cuidado con lo peligroso de hacer el sitio genial. ¿Y qué quiere decir el sitio genial? La toma de decisiones en educación es seria para cualquier persona, incluido estudiantes muy jóvenes. Ellos están proyectando al futuro. Entonces, a veces utilizamos palabras, lenguaje, imágenes que nos parece modernillo, guay, como que puede ser muy, sí, habla otro lenguaje.
pero la decisión, y si vamos a las empresas de educación que han hecho foco en usuario, ellos utilizan ese guiño con la foto, ¿no? Pero los textos, los contenidos, la información está claro y está en un lenguaje en donde yo lo veo como un pensum, como unos datos de información claros sobre mi futuro, sobre lo que yo voy a estudiar. Y eso es muy interesante. Y el último es estar muy preparado a que los estudiantes o los futuros estudiantes van a buscar y van a perseguir toda nuestra información por social media, van a preguntar a otras personas y nosotros no podemos parar que las personas busquen esos comentarios. Con lo cual, si cuidamos todos los puntos del journey, los comentarios, lo que dicen los demás, debería venir rodado y funcionar y hablar muy bien de nuestra marca, de nuestro proyecto y del futuro de las personas que han puesto su confianza en nosotros, ¿no? Y con esto termino. Muchísimas gracias a todos. No sé si hablé muy rápido, pero bueno. Qué bien, Alexandra. Muchísimas gracias por tu intervención y por compartir tu visión y estos buenos consejos. Ahora paso la palabra a mi compañero Julio García, que nos hablará de Student Journey. Adelante, Julio. Muchas gracias, Marta. Pues voy a ello. Qué buenas presentaciones, qué grandes ponentes. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, David. La verdad es que habéis dejado el listón bastante alto. Vamos a intentar mantenerlo. A ver, no intentaré bajarlo. A ver si lo podemos conseguir. Muy bien, pues veis mi pantalla, ¿cierto, Marta? Sí, perfecto. Muchísimas Adelante. gracias. Pues hemos estado hablando, tanto David como Alexandra han hecho bastante hincapié en el Student Journey. ¿Vale? Hemos estado hablando de Customer Journey, de User Journey, y yo os vengo a hablar del Student Journey. ¿Vale? ¿Qué es esto de Student Journey? Hemos estado hablando en diferentes veces en diferentes ponencias. ¿Vale? El Customer Journey es el camino que recorre un cliente a lo largo de los diferentes puntos de contacto. ¿Vale? O sea, pensar en algún momento que habéis decidido ir a un restaurante. ¿Vale? ¿Qué es lo que habéis hecho? Pues habéis hecho una búsqueda, os habéis bajado la app, habéis entrado en algún sitio de directorios donde hubieran restaurantes, habéis visto opiniones, habéis interactuado, habéis tenido buenas o malas experiencias o, por ejemplo, queréis iros de vacaciones y queréis iros a un buen hotel a Londres. ¿Qué habéis hecho? Pues habéis entrado en algún buscador, habéis entrado o directamente en la web del hotel que ya sabéis que os gusta, etc. Y habéis tenido una serie de contactos con diferentes empresas, ¿vale? Pues el Customer Journey o el User Journey lo que tiene es todos los puntos de contacto que tiene un usuario desde que toma conciencia de que quiere algo hasta el objetivo, que lo consigue y un poquito más allá. Y ahora veremos ese poquito más allá. Si destacamos un poquito en todos los puntos de contacto que tiene el Student Journey, podemos detallarlos de forma lineal con consciencia, búsqueda, lead, respuesta, comparación, decisión, inscripción, formación, opinión y un poquito más allá que también veremos más adelante, ¿vale? Pero si lo ponemos en un eje de ordenadas, donde lo ponemos en dos ejes, uno en de ordenadas donde tenemos la satisfacción en más y menos, y el eje de abscisas tenemos la temporalidad, podemos llegar a comprobar que realmente lo que está en manos del usuario, genera mucha más satisfacción que no lo que está en manos del centro o los centros a los que toma contacto, ¿vale? La diferencia que podemos tener entre el Student Journey o el User o con respecto al User Journey o Customer Journey es la temporalidad de los touch points, ¿vale? O sea, los touch points que tenemos ahora mismo, ¿vale? La diferencia que encontramos es que son mucho más amplios. El decidir un restaurante es algo muy rápido, lo puedes decidir en 1, 2, 3 horas, media hora, en 5 minutos lo puedes llegar a decidir. Una formación no. Una formación tomas mucho tiempo. ¿Vale? También depende de la tipología de formación. Una formación principalmente no es que sea por precio, sino a lo mejor es por temporalidad, o si se hace fuera, o depende de los condicionantes que cada usuario tenga, necesitas que ese touch point sea un poquito más largo en temporalidad. Si hacemos foco en la parte del lead, ¿vale? Entendiendo que
El usuario ya ha hecho conciencia, ya ha empezado una búsqueda y empieza la acción de tomar acción pidiendo leads a diferentes escuelas o a directorios como el Magister, ¿de acuerdo? Podemos dividir esta acción en varias acciones, ¿no? Cuando un usuario entra, cuando un estudiante o potencial estudiante entra en cualquiera de nuestros sites, ¿vale? Lo que está buscando son detalles, está ansioso de información, quiere saber sobre lo que los usuarios hablan o las preguntas y respuestas que tienen ese curso o directamente quién es el profesorado, si tiene alguna titulación, si está homologado, precios, etc, etc. Si vemos que en esta necesidad de detalles, si esto lo tiene satisfecho, va a ser mucho más, el Customer Journey va a ser mucho más preferido por el usuario si va respondiendo a todas las necesidades que él tiene o ella tiene, ¿vale? Confío en el centro, cómo contacto con el centro, ¿ok? Si tengo que llamar, quizás sea un stopper el tener que llamar para pedir información, es más fácil para, depende de qué nativos digitales, tener que dejar el mail. Perfecto, los nativos digitales últimamente consideran que dejar un teléfono es un poco más invasivo, pero aún y así, si estás muy interesado, lo puedes llegar a dejar, ¿ok? Y bajo estos 3 puntos luego nos encontramos 2 puntos más, que es una vez que ya he hecho la acción, ¿vale? Podemos dividir justamente aquí en el medio como estas dos grandes bloques de acciones. Una vez que ya he hecho la acción, ¿vale? Que he enviado esa solicitud, es súper importante, y voy a ir para atrás, es súper importante este momento de temporalidad, ¿ok? Esta temporalidad que tenemos entre el lead y la respuesta que recibimos es algo que es fundamental. Pensar que mirar dónde está, en qué momento de satisfacción está, porque está teniendo conciencia, ¿vale? En el momento que se hace el lead, gran parte de esos usuarios pierden esa motivación simplemente por un hecho que es que o no me han llamado al instante, ¿vale? O según la web ya me llamarán, o me ha llegado un mail a una carpeta de spam, etc, etc, ¿vale? Es súper importante que ya sea o bien llamada o bien un mail automático o bien lo que se considere, que tenga el usuario una respuesta rápida y ágil a su necesidad de información, ¿vale? ¿Que te llaman? Que luego el siguiente proceso, que es una llamada de teléfono, perfecto. Si es una llamada de teléfono, pues aquí entran otros condicionantes, ¿no? Me han atendido, me ha caído muy bien, ¿vale? Y evitar cosas como el tengo que llamar otro día porque el que sabe no estaba, o es que estoy llamando y nadie descuelga el teléfono, o es que es un teléfono el que no está funcionando. Esa serie de detalles tenemos que tener muy en cuenta que no pueden llegar a suceder nunca en nuestra necesidad de ofrecer información a este usuario, ¿ok? Si hacemos un poco de zoom a esto, a esta parte más importante, nos daremos cuenta de que realmente no existe una linealidad como tal. Me explico. Realmente en el momento que nosotros empezamos a tomar conciencia y hacer búsqueda, nos encontramos con un proceso en el que hacemos lead, comparamos, tenemos respuesta, comparación, lead, comparación, respuesta, lead, y hasta que tomamos una decisión o hacemos la inscripción. Este proceso de aquí es un proceso altamente complicado, simplemente pues, porque nos podemos encontrar con estas 3 variables. Nos tenemos las variables de abandono o la variable de aplazamiento. En el momento en el que a lo mejor el usuario no ha encontrado ha encontrado dudas que no se le han aclarado durante toda la información, ambigüedad, opiniones negativas, o que únicamente él o ella tenía una necesidad de hacer un curso al cual creía que tenía unas expectativas que no han sido cubiertas, podemos encontrar que ese usuario abandona nuestro Customer Journey y lo perdemos. O simplemente que lo está aplazando. También nos encontramos con el hecho de que yo tomo conciencia hoy de que quiero hacer esa formación, ¿vale? Pero no me van bien los plazos que el usuario que el centro me está proponiendo, con lo cual o simplemente porque los precios no son los que yo tenía pensados, con lo cual ahora mismo necesito financiarme para poder hacer ese curso, con lo cual lo que hago es aplazo esa decisión. Pero también tenemos una tercera variable que es súper interesante, que es la de recurrencia. Muchas veces
cuando estamos hablando de recurrencia, nos encontramos con la casuística de que un usuario que ha realizado un lead se ha formado con otra escuela y más adelante nos pide otra vez información y lo consideramos un nuevo lead cuando realmente es un usuario recurrente. Esto es muy interesante porque tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Uno de los principales problemas que tenemos para esto es que no estamos midiendo bien, no estamos atribuyendo correctamente ese usuario ni lo estamos considerando que es un usuario recurrente, ¿vale? Gracias al equipo de BI de Magister hemos podido sacar un análisis de cohorte. Esto es un análisis que creo que ni Ferran, el CEO de la compañía, ha podido ver porque está sacado ahora mismo del horno, pero me ha parecido súper interesante y muy relevante comentarlo para poder llegar a entender este comportamiento, ¿vale? Un análisis de cohortes lo que te está indicando es el porcentaje de usuarios que han hecho un lead en un mes 0, cuántos leads posteriormente vuelven a hacer durante X meses. En este eje tenemos cuándo los leads han hecho, en qué mes han hecho los leads, ¿vale? Y esto es el mes siguiente, el mes 1, mes 2, mes 3. Vamos viendo que la recurrencia va cayendo, va perdiendo peso y va perdiendo forma. Pero nos damos cuenta que a meses posteriores tenemos ciertos puntos, ¿ok? Tenemos ciertas estacionalidades donde los usuarios vuelven otra vez a contactar con nosotros. Este primer eje es enero, ese segundo eje es septiembre, enero, septiembre, etc, etc, etc. Tenemos una cierta estacionalidad donde encontramos que los usuarios nos están volviendo a hacer otro lead al cabo de X meses. Estos nosotros, si no llegáramos a estudiar haber hecho este análisis, hubiéramos considerado que todos los usuarios que vienen posterior a diferentes meses son usuarios que son nuevos y los esfuerzos que nosotros estamos haciendo de marketing siempre son para usuarios nuevos, cuando en realidad estamos teniendo, igual que vosotros, centros, estamos teniendo usuarios que de manera recurrente están tomando conciencia y están teniendo contacto de una manera continuada. Para conocer mejor a nuestros usuarios, os lanzo un challenge. A ver cuántos de vosotros queréis estar al día en cuanto a estudios de usabilidad. Queremos conocernos mejor a nuestros usuarios, ¿vale? Durante los últimos años hemos realizado diferentes encuestas, ¿vale? Diversas encuestas, pero todo avanza y todo cambia, evidentemente. El COVID ha venido para desmontar todas las tablas que teníamos sobre conocimiento del usuario, etc, etc, ¿vale? Queremos identificar y vamos a identificar detalles de la usabilidad, tanto positivos como negativos, objetivos, barreras, aspectos decisivos para la matrícula, motivos de abandono, motivos de aplazamiento, y queremos contar con todos vosotros para realizar esta encuesta, ¿okay? Para este 2021, para el Q1, para el final del Q1 del año que viene, vamos a lanzar esta nueva encuesta que vamos a compartir con toda la gente que quiera participar en ella, ¿vale? Si queréis, luego os hago un pequeño análisis, os explico un poquito más sobre ello. Cuando tenemos este customer, este student journey, ¿vale? Es súper importante el proceso de la opinión. Una vez que el usuario ha hecho la formación, es súper importante. ¿Cuántos de nosotros no hemos decidido ir a un hotel pese a estar súper céntrico, pese a tener unas fotos que eran realmente dignas y realmente interesantes? ¿Y cuántos de nosotros no hemos decidido porque realmente estaba en un 4/5 y creo que hay otras opciones que estando en un 4,8 o un 4,7 me pueden dar pueden dar más tranquilidad? No sé dónde voy a ir y me tengo que basar en otras opiniones. Pues el hecho de tener opiniones lo que hace es que no solo impacte en el proceso final, esto no es un proceso en el que solo se pida, esto es el proceso donde se pide, sino que este proceso luego se impacta en el proceso de búsqueda, en el proceso de lead y en el proceso de decisión. En el Magister nos tomamos muy, muy, muy en serio las opiniones. Tanto es así que, de hecho, tenemos
hacemos un gran esfuerzo sobre ellos y tenemos un muy buen posicionamiento sobre escuelas que buscan, sobre escuelas que tenemos opiniones sobre ellas y usuarios que hacen este tipo de búsquedas, como por ejemplo opiniones en EAE. Os invito a que hagáis este tipo de búsquedas en Google para que podáis comprobar el posicionamiento por el hecho de que el trabajo que estamos haciendo se está viendo reflejado aquí. Se está viendo reflejado en que Google nos está posicionando muy bien en cuanto a opiniones de otros centros porque realmente las estamos trabajando muchísimo. Opiniones de Universidad Europea, opiniones en máster de Universidad Internacional de Valencia, Universidad de Itaca, podemos hacer opiniones de centros o también podemos hacer opiniones de cursos. ¿Okay? Para que veáis la presión que estamos haciendo dentro de Magister para conseguir la mayor cantidad de opiniones orgánicas y totalmente reales, de usuarios reales que están haciendo formación con nosotros, es que veáis la evolución que estamos teniendo de pasar en 2 años de tener 100.000 opiniones a 140.000 opiniones en el 2020. ¿Ok? Como veis y como os he explicado antes, la opinión impacta en los 2 momentos más complejos del usuario y además es en el momento en el que el usuario está en un momento de satisfacción, con lo cual el impacto es un impacto súper relevante. Es muy importante que tengáis en cuenta este momento y este momento de consideración. Tenemos que el Student Journey no acaba en el momento de la formación, sino que nosotros estamos trabajando en el Magister para conectar de una manera muy relevante la formación con las bolsas de empleo. ¿Ok? Y además lo llevamos a fuego, lo llevamos en el ADN. ¿Ok? Este es nuestro lema. Y realmente lo pensamos. Realmente todas las personas que estamos en el Magister creemos y estamos convencidos de que la formación va a cambiar la vida de las personas. Y lo llevamos a ponerlo, este lema, en nuestra home, en uno de los sitios más importantes de nuestra web. Y además te lo podemos decir en cualquier idioma, para que lo tengas muy bien claro. Muy claro, muy clarito, que tengas claro que la formación va a cambiarte la vida. Te lo podemos decir en italiano, en inglés, francés, en alemán, te lo decimos en los 14 países en los que estamos. ¿Ok? Y además te estamos diciendo que es que aquí empieza tu futuro. Igual que vosotros, centros en los que cuando una persona, un estudiante, un potencial estudiante quiere estar con vosotros, sabe y tiene la responsabilidad y tenemos la responsabilidad de que está en nuestras manos de que esa persona quiere ser mejor porque se quiere formar para algo, para un tema personal o simplemente porque quiere cambiar de profesión. ¿Ok? Y lo volvemos a decir. Y te decimos que tu futuro empieza aquí y lo volvemos a decir incluso en todos los idiomas que tenemos. ¿Ok? Y en nuestro Journey también incluye ese acceso a empleo de nuestros usuarios desde bolsas de empleo hasta encontrar su futuro. ¿Ok? Y no solo al final, o sea, no es al final del Journey. ¿Ok? Esto no es que es en el momento final, es cuando nosotros hacemos hincapié en este Journey, sino que nuestro objetivo es cubrir todo el Journey. ¿Okay? Desde la elección de la formación con mayor empleo, desde guías de profesiones con futuro, hasta la formación continua pasando por los estudios de diferentes niveles académicos. ¿Vale? Y las bolsas de primer empleo, es decir, orientadas a estudiantes que todavía no tienen experiencia o con ofertas difíciles de encontrar en los job boards tradicionales. Colaboramos con InfoJobs en España y en Italia, captando usuarios interesados a estudiar para encontrar trabajo. ¿Okay? Dando pistas sobre las titulaciones a estudiar para diferentes profesiones y actividades profesionales e informando a los niveles de estudios requeridos, skills más demandadas y tipos de contrato presentes para cada sector y actividad. ¿Sí? O consiguiendo este 2020 alcanzar las 40 bolsas de empleo de centros. En las jornadas del año pasado os dimos una promesa y dijimos, vamos a potenciar las bolsas de empleo para los centros. Pues este año ya tenemos 40 bolsas activas para clientes en 2020. Y con colaboración de nuestros partners de Enviagora y las integraciones de ofertas propias desde InfoJobs, Indeed, etc. Cualquier cosa que necesitéis sobre bolsas de empleo activas, aquí tenéis el mail de Laia Badia y os atenderá
muy, muy gratamente sobre todas las cuestiones que necesitéis sobre ello. ¿Ok? Para terminar, para concluir estas jornadas, vienen generaciones con las cosas muy claras, con ganas de aportar su granito de arena a la sociedad. Gente práctica, sin líos, nativos digitales, sin querer hacer grandes dispensios de dinero innecesario, que se sienten totalmente libres en todo el proceso y sobre todo muy interesados en la formación online. Es un momento de cambio, señores, señoras, es un momento de cambio. Es un momento en el que estamos ahora mismo en un punto de inflexión y tenemos que reflexionar sobre nuestro futuro. Sería genial seguir contándolo juntos. Así que os invito a que recordéis que tenemos este estudio activo que lo queremos potenciar para el 2021 y que queremos contar con el máximo de centros posibles para que sea un estudio que sea muy relevante y que cada año podamos hacer un estudio de seguridad relevante sobre la formación y queremos contar con el máximo apoyo disponible. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Julio, Alexandra y David, y por aportar tanto valor con vuestros conocimientos. Ahora, si os parece bien, abrimos el turno para las preguntas, que hay unas cuantas. Igualmente, deciros que hemos habilitado un email donde recogeremos también vuestras dudas. Este email os lo pasamos ahora por el chat. Es jornadasprofesionales@emagister.com. También deciros que esto también hay personas que lo han comentado y que lo han consultado, pues vamos a compartir el vídeo y la presentación de hoy. En breve os pasaremos un mail con un link a poder ver el vídeo y la presentación. Abrimos el turno de preguntas. Empezamos con una consulta que es para David, que es de Carmina Iturriaga, y preguntaba si podíamos anotar y escribir de nuevo el nombre del libro y del autor que has sugerido antes en tu presentación. Tenemos otra consulta para Alexandra de Mechu Albino, que pregunta que si tienes modelos de encuestas. Sí, sí puedo compartir los modelos. Sí, sí, sí. Perfecto. Os lo pasaré con la presentación y añado algunas referencias que hay. Sí. Perfecto. Como tenemos los emails de las personas que han hecho las consultas, les podemos contestar con esto que nos paséis. Hay otra consulta para Alexandra que pregunta, ¿cómo conectas el modelo VUCA pensando en las personas como experiencia del usuario? Mira, lo del modelo VUCA nos ha llegado más fuerte con la parte del COVID. Y finalmente lo que nosotros nos dimos cuenta es que durante el momento en que sucedió todo esto, teníamos que detener un poco la parte más estratégica y ver de qué manera accionábamos en ese momento. O sea, realmente creo que ha sido un aprendizaje para todos el ver cómo tenemos que girar cuando pasan cosas inesperadas, de qué manera sobre todo acompañamos a nuestros clientes y usuarios. Y creo que la mejor forma es esa, ¿no? Si yo tengo una situación inesperada y yo tengo la responsabilidad de apoyar a alguien, pues preguntar, ¿no? Hablar, entrevistar. Creo que la forma es como ser más consciente de que así como yo como institución lo estoy pasando mal, lo estoy viviendo un momento inesperado, mi usuario, mi cliente, la persona con las que yo interactúo, las personas de mi entorno también, ¿no? Y creo que ese es como el gran aprendizaje que hemos tenido. Muy bien, gracias Alexandra. David, no sé si lo has podido mirar. Sí, sí, lo acabo de compartir. Estaba en el chat con todos los panelistas, así que ahora ya lo he compartido con todos. Perfecto. Tenemos otra consulta de Ladio Candia que pregunta ¿cuánto tiempo se necesita para poner en marcha el proyecto de Multiplica? ¿Cuánto tiempo? Pues depende bastante del proyecto. A ver, nosotros habitualmente la metodología que utilizamos es hacemos este Relevance Index, no cobramos por ello, ¿vale? Eso es lo que nos permite en una semana poder dar una fotografía de dónde vemos que está la empresa y luego lo que recomendamos es hacer un assessment, que es entrar como en profundidad sobre cuál debería ser el roadmap para avanzar de dónde estáis a dónde deberías estar. Este assessment son 3 o 4 semanas de trabajo y luego hay un roadmap de trabajo en función del papel que juega el equipo interno de la empresa y el que nosotros podemos asumir en el tiempo, ¿no? Es muy difícil decir, esto se hace en 3 semanas o en 3 meses, depende mucho del qué se tiene que hacer. Muy bien, gracias David. Otra consulta para Julio.
y dice, ¿cómo hace Magister para profundizar en la experiencia del usuario, para mejorar la experiencia en tiempos de COVID? Pues principalmente entender qué es lo que está haciendo el usuario. Nos decantamos en datos cualitativos y en datos cuantitativos y intentamos entender pues bueno, qué son las cosas que podemos ofrecer y las cosas que estamos perdiendo o dejando de ofrecer. O sea, es decir, miramos la oferta y la demanda, si intentamos conectarla. Entonces entendemos que si esa conexión no la estamos consiguiendo, pues es porque la demanda nos ha cambiado y nos está pidiendo otro tipo de cosas. Entonces, pues bueno, al final es mirar muchos datos y preguntar mucho al usuario. Gracias, Julio. Me consta que mis compañeros están contestando las consultas que estáis enviando. Recordad de todas maneras que tenéis el email de jornadasprofesionales@emagister.com. Y ahora bien, daros las gracias, gracias a los ponentes de lujo que hemos tenido, que han sido realmente de lujo. Gracias de verdad, David, Alexandra, por vuestra participación, por vuestro tiempo. Gracias también a todos los asistentes que hemos tenido a esta jornada y esperamos desde Magister veros muy, muy pronto. Y nos vemos en las séptimas jornadas en el 2021. Muchísimas gracias de verdad. Un abrazo enorme, muchísima salud. Y ahora conectamos con otros compañeros también de Magister para deciros adiós. Cuidaros. Chao. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias de verdad. Muchas Un saludo. gracias. Gracias.